Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy día hemos invitado a nuestra convencional Karen Araya para hacer este conversatorio. Karen fue presidenta del Colegio de Profesores de la Comuna de La Florida y anteriormente secretaria general de la misma organización sindical. Es militante del Partido Comunista, elegida convencional en representación de la... elegida convencional en representación de la región metropolitana por el Pacto de Unidad para Chile. Por favor, compañeros, apagar los micrófonos. Compañeros, por favor, apagar los micrófonos que está saliendo. Bueno. Sí, el compañero Jorge Elgueta. Compañero Jorge, apague el micrófono. Bueno, la compañera fue elegida por la región metropolitana en la Unidad para Chile, saliendo elegida con la primera mayoría. Forma parte de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales Por favor. ¿Tienes anfitrión? Puede apagarle el micrófono. ¿Por qué no apagan los micrófonos, Emilio, que haya solamente a mí, a la Karen? Jorge, tenía el micrófono prendido, Jorge. Ahí le mandé un WhatsApp yo. Ya. Para que apague. Ya. Bueno. Para partir, compañera, quisiéramos que usted nos hiciera un análisis de este proceso constitucional que por estos días ya muchas organizaciones sociales y sindicales han declarado que van a votar en contra. Y además de eso, como usted bien lo ha dicho, en la parte de los derechos económicos, sociales y políticos culturales, esta constitución retrocede bastante, este escrito, digamos, que ha hecho los sectores republicanos. Además de eso, digamos, no sabemos cómo va a ser la nueva votación que va a experimentar los convencionales constitucionales de acuerdo a lo que objete o modifique la comisión de expertos. Así que le entregaríamos a usted la palabra para que en 15 minutos, no sé, nos haga una visión de esto y cuál es hoy día, cómo ve usted este proceso. Entonces, adelante, compañero. Ya. Bueno, yo me gustaría agradecer primero la invitación. Por supuesto, pedir las disculpas del caso porque la vez anterior no pude venir y en mi reemplazo vino Alexis Cortés, pero estábamos justo en una semana que era súper compleja para nosotros porque estábamos con mucha actividad en el Consejo Constitucional, entonces la verdad es que era bien difícil para mí poder estar presente. Bueno, quería comentarles algunas cosas. Primero, quería corregir algunas cositas pequeñas, muy pequeñas. Sigo siendo la presidenta actual del Colegio de Profesores de la Comuna de La Florida. Sigo siendo la secretaria general recién electa del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la misma comuna. Me volvieron a reelegir los compañeros y compañeras de Trabajadores de la Educación. Aloncito, ¿me puedes traer una hojita que tengo encima en el mueble? Que está a la subida de la escalera, perdón, que ahí tengo una ayuda de memoria para poder también decirles algunas cositas con respecto a las inquietudes que ustedes tenían. Y bueno, y saqué la segunda mayoría a nivel regional y segunda mayoría a nivel nacional también, solo superada por el consejero republicano Luis Silva, pero la mujer más votada, y eso me llena de orgullo también. Eso me llena de orgullo también porque, lógicamente,
Para nosotros ha sido una tarea bien difícil. Primero sumarnos al proceso, entendiendo que no es el proceso que nosotros estamos cómodos, que nos gustaría estar. Nosotros como Partido Comunista siempre dijimos que hoy día tenía que haber participación de los movimientos sociales en este proceso, y entendíamos que se deja mucho de lado a muchos sectores de la sociedad. Pero aún así sentíamos que no estar en el proceso y siendo un partido democrático era un error. Por lo tanto, nos sumamos a este nuevo proceso, entendiendo que el camino era bien cuesta arriba. Hay un micrófono prendido de nuevo. El camino era cuesta arriba porque habíamos tenido una derrota de alguna manera incomprensible para muchos quienes entendíamos que el proyecto que se plebiscitó, el texto que se plebiscitó, era un texto que recogía todos los anhelos de muchos y muchas. Por lo tanto, sabíamos que era muy difícil que pudiésemos, después de una derrota, pudiésemos lograr un triunfo de los partidos progresistas, de la izquierda, de la centroizquierda. Y era muy complejo. Hay un micrófono encendido todavía. Y por ende, bueno, pero a pesar de todo aquello, nosotros nos sumamos a este proceso, donde el Partido Comunista tuvo un despliegue en muchas de las regiones, y bueno, obtuvimos esta tremenda victoria, pero con un gusto de dulce y agraz, entendiendo que habíamos perdido a nivel nacional, que lamentablemente no habíamos podido tener mayoría en el Consejo. No me refiero al Partido Comunista, sino que a la izquierda o a la centroizquierda, que nos permitía de esa manera poder avanzar con respecto al Consejo, a la Constitución actual, ¿ya? Por eso yo hago una división entre lo que pasó el proceso anterior, porque lógicamente la correlación de fuerza y la derrota, por supuesto que no nos iba a permitir poder avanzar tanto como se había avanzado en la convención. Bueno, ustedes saben, y es de público conocimiento, que nosotros somos 16 consejeros electos por Unidad para Chile, y se nos suma al buen Antileo también, que es el compañero de los pueblos originarios. Por lo tanto somos 17 consejeros y consejeras de los partidos de izquierda, partidos progresistas. Ellos nos llaman oficialistas también. Bueno, y partimos este proceso constitucional con este anteproyecto que fue elaborado por la comisión experta, que yo lo veía con mucha lejanía y con mucha desconfianza, además, debo decirlo. Eso fue en tiempos de campaña. Pero una vez que sufrimos esta segunda derrota el 7 de mayo, el texto que se elaboró en la parte de la comisión experta, en la primera parte de la comisión experta, no fue un texto que en realidad fuera un texto regresivo, no era un texto, nosotros lo analizamos, porque yo era muy crítica del texto, pero lo que sale finalmente de ahí tenía muchos avances, no los avances que teníamos en el proceso anterior de la convención, pero sí habían avances con respecto a la constitución actual. Sobre todo en materia de derechos laborales, que reconocía, por ejemplo, el trabajo decente, como lo señala y como lo describe la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Reconocía la libertad sindical también, había la posibilidad de poder negociar, hacer negociación ramal, y avanzaba en derechos sociales, y consagraba el Estado Social y Democrático de Derecho. Y para nosotros eso ya fue un avance. El capítulo del medio ambiente, si bien no era lo que teníamos en el proceso anterior, y los expertos, no me refiero a los que están en el Consejo Constitucional, sino que los expertos de medio ambiente, académicos, de organizaciones medioambientales, nos decían, es un avance, está bien, vemos que podría haber sido mejor, pero entendiendo también la correlación de fuerza que hoy ya no nos favorecía, el anteproyecto a nosotros nos parecía en muchas materias un avance. No 3 kilómetros como lo teníamos, lo hago una metáfora, no 3 kilómetros como lo hacía el texto de la convención, pero avanzábamos 3 cuadras con respecto al
a la constitución de la dictadura cívico-militar. Y además tenía muchos más avances que los que tiene en materia legislativa, de los que hay hoy día en materia legislativa. Entonces, también tenía la característica de que era un texto, un anteproyecto que dejaba una constitución habilitante, para que posteriormente el legislador, el Parlamento, fuese legislando en favor de el pueblo de Chile. Por lo tanto, nosotros estábamos de alguna manera tranquilos, ya podríamos vivir con este texto, con el anteproyecto, y podíamos seguir luchando para conseguir mejoras para el pueblo de Chile. Entendíamos que era un buen piso, no un techo, un buen piso que había que robustecerlo. Y por eso es que decidimos defenderlo, y presentamos 150 enmiendas, a diferencia de las derechas, que presentaron 800, más de 800 enmiendas, y que finalmente desdibujaron absolutamente ese acuerdo que se logró en la comisión experta. Entonces, vivimos una etapa de conformación primero de las bancadas. Yo soy parte de la bancada Convergencia Partido Comunista, está la bancada de RD Pueblo Originario, la bancada del PS, bancada republicana, bancada de RN Bópoli y bancada de la UDI, y esas son las 6 bancadas que hay, pero por supuesto que nosotros tenemos una minoría frente a los 21 consejeros y consejeras del Partido Republicano. Y bueno, lo menciono a propósito de que nosotros nos pusimos de acuerdo, y relevo esto porque creo que un aprendizaje para la izquierda, para los partidos de izquierda, es que en este proceso constitucional, a pesar de que tenemos matices, nosotros hemos logrado tener unidad. Unidad nos ha permitido hacerle frente a la derecha, a esta avalancha de la ultraderecha, y lo relevo porque es tan importante que hoy día ha permitido que, por ejemplo, en el cónclave de ayer se haya hecho una definición que si bien se venía conversando, también de alguna manera se observa lo que pasó y lo que está pasando en el proceso constitucional, que es que los consejeros y consejeras logramos generar este vínculo, ¿cierto?, que nos permite actuar como bloque, que es lo que finalmente siempre se le critica a la izquierda, que cada izquierda siempre está separada, la derecha se ordena, ¿cierto?, y todos votan, y ellos sacan mayoría en el Parlamento, y así demostró también el Consejo Constitucional, etc. Bueno, después vimos todo, las primeras semanas fue de recibir expertos, ¿cierto?, antes del levantamiento de enmiendas, y estuvimos en comisiones. Yo soy parte de la comisión que mencionaba, principalmente Comisión de Derechos Sociales, Económicos, Sociales y Culturales, pero de los derechos sociales, y finalmente es el corazón del texto constitucional, que es lo que nos trajo hasta acá. Bueno, y se levantaron estas enmiendas, y después hubo un espacio de unidad de propósito antes de las votaciones, y lamentablemente, bueno, ahí se desdibujó aún más, porque si le vamos con republicanos, pasaron a acordar cuestiones que para nosotros son intransables. Y yo no hablo de la izquierda, hablo del pueblo de Chile. ¿Por qué intransable? Porque son cuestiones que para nosotros que hemos vivido tanta injusticia con ellas, con ese modelo, y les voy a mencionar que veníamos de alguna manera a decir: no queremos este modelo, ¿cierto?, de salud, como son las ISAPRES, no queremos este modelo de sistema de pensiones, como son las AFP, y hoy día estos modelos se constitucionalizan, ¿ya? O sea, esa es la gravedad. Llegamos acá por más derechos y hoy día nos estamos viendo con menos derechos, ¿ya? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, lamentablemente nosotros no hemos logrado los acuerdos que queríamos, porque también pensamos que de alguna manera Chile Vamos y Republicanos iba a dar muestras de gobernabilidad, entendiendo que ellos también están viendo las próximas elecciones, y pensábamos que ellos iban a generar una especie de acuerdo con todos los sectores, muy similar al que se había logrado en el anteproyecto, tal vez de manera ingenua. Yo nunca confié, la verdad, en la derecha, nunca confié en la derecha, pero entendíamos que ya ellos en su relato
los primeros días decían, nosotros acá queremos llegar a un gran acuerdo para Chile. Pero nos dimos cuenta que eso finalmente no se dio. Y bueno, y hoy día estábamos justamente revisando cuáles finalmente eran, cuáles son los principales capítulos que se han visto afectados, porque si bien nosotros hemos aprobado 60 enmiendas, 600 normas por unanimidad, muchas de ellos lo que han hecho es dividir todo, entonces ellos dividen hasta el epígrafe, el título, entonces lógicamente se ve como que es mucho lo que hemos votado con ellos, pero en general las cuestiones que son estructurales de fondo nosotros las hemos votado en contra. Contarles que no, solo el 3% de las enmiendas que nosotros levantadas fueron votadas a favor de todas las comisiones, el 3%. Ninguna iniciativa popular de norma del mundo progresista, como la de los animales, como la de las personas en situación de discapacidad, la de los bomberos, la de mujeres, la de organizaciones de familiares detenidos y ejecutados políticos, la de la Central Unitaria de Trabajadores, la de Modatima, que hablaba sobre el derecho al agua. Todas ellas se votaron en contra, todas ellas, ¿ya? Por lo tanto, eso también a nosotros nos da que pensar que en realidad hoy día se está adquiriendo una constitución a la medida de la derecha. Bueno, y hay otros temas que para nosotros son complejos. Se desdibuja, por supuesto, el derecho al trabajo decente, cuestión que yo les mencioné con anterioridad, y en que, si bien lo señala, porque ustedes van a ver que dice trabajo decente. Trabajo decente como lo encuadran ellos, como lo encasillan ellos, que no es lo que señala la OIT. Y la enmienda describe el derecho al trabajo decente en un marco de la relación laboral. Entonces, por ejemplo, no van a tener el derecho al trabajo decente los temporeros, quienes trabajan en delivery, quienes trabajan en Uber, todos los que no están con un contrato de trabajo no tienen derecho al trabajo decente y por lo tanto la supremacía de la relación laboral hoy día quedaría fuera, ¿ya? Y me refiero a que, por ejemplo, hay muchos trabajos que no tienen contrato vigente, pero igualmente se logra justificar que hay una relación laboral de empleado con un empleador por un WhatsApp, porque le ha ido depositando mes a mes, etcétera, y hoy día en tribunales podría haberse favorecido los empresarios, los empleadores y versus los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Y bueno, una sugerencia que nos hizo también la Central Unitaria de Trabajadores, que en realidad esto no es lo que ellos habían luchado como trabajo decente y que habían levantado. De hecho, yo había hecho un compromiso con ellos de apoyarlo y ellos nos dijeron, para nosotros esto no es trabajo decente, así que nosotros en esta enmienda no la rechazamos, ¿ya? Y quiero decirle que, por ejemplo, hay 460.000 temporeros en Chile que podrían verse perjudicados con esta norma, por ejemplo. Y lo otro, bueno, es con respecto a la libertad sindical. La derecha aprobó la huelga que solo se podrá ejercer en el marco de la negociación colectiva, negando su calidad de derecho autónomo. Y esto es más restrictivo que la Constitución de 1980, ¿ya? Y lo señalo porque, por ejemplo, si un día llegan los trabajadores y encuentran que es agua y que los baños están malos, ¿cierto? Y el empleador les insiste en que deben seguir trabajando, ellos podrían decir, no, nos vamos a una huelga hasta que no reparen los baños y arreglen el agua, y podrían ser todos despedidos porque no está en el marco de la negociación colectiva, ¿ya? Entonces, por supuesto que esto es restrictivo para los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, la derecha aprobó que el derecho a la sindicalización no podrá ejercerse en organizaciones sindicales de carácter nacional e internacional. La derecha aprobó la negociación colectiva deberá someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos
y además quien tiene y quien regula la huelga es el presidente de la República. O sea, ¿ustedes entienden que quien va a regular la huelga es el presidente de la República? ¿De qué estamos hablando? Es terrible lo que está pasando, ¿ya? Bueno, en materia de pensiones, se constitucionalizan las AFP, si bien en el literal B ustedes pueden ver la norma y no menciona las AFP, pero en el literal B del artículo 23 constitucionaliza la AFP. ¿Por qué? Y lo señalo, porque en el fondo lo que señala esta norma es provocar un grave problema, porque es constitucionalizar la AFP. Esto impide que esto es el modelo de ahorro individual, y esto impedirá que el legislador discuta la posibilidad de buscar nuevos modelos para garantizar la seguridad social. Entonces, si bien nosotros hemos señalado que la AFP no se soluciona el problema de las pensiones dignas constitucionalizando la AFP, todo lo contrario, ellas han sido la responsable que hoy día tengamos pensiones, muchos de nuestros adultos mayores, personas que han jubilado, tienen pensiones de miseria de 100.000 pesos o menos. Por lo tanto, aquí no menciona la AFP como tal, pero sí describe el modelo de ahorro privado. Y el modelo de ahorro privado son las AFP. Por lo tanto, si no existiera la AFP, hoy día con esta constitución, como está escrita, tendrían que crearse las AFP. ¿Se entiende? ¿Ya? Pero como ya existen, bueno, se constitucionaliza. Con respecto a las ISAPRES, con el derecho a la salud, lo que aquí se hace finalmente es algo muy similar a lo que se está haciendo con las AFP, porque aquí lo que se hace es constitucionalizar las ISAPRES y se les hace un perdonazo a ellas, porque lo que finalmente la propuesta, ¿cierto?, es de inexpropiabilidad de los fondos, ¿cierto?, pero quienes hoy día van a administrar esos fondos son las ISAPRES, o sea, son, porque ellos hablan de libertad de elección, y nosotros estamos de acuerdo con la libertad de elección. El prestador puede ser el hospital, una clínica, un doctor o otro doctor, pero ellos hablan de la libertad de elección de la aseguradora. Y sabemos que finalmente la aseguradora es la ISAPRES, ¿cierto? Por lo tanto, lo que hoy día hacen es constitucionalizar modelos que han hecho crisis en nuestro país y que han fracasado en nuestro país y que tienen hoy día en una profunda crisis de desigualdad a los chilenos y chilenas. Pero hay otras situaciones que son súper complejas, como por ejemplo la educación, en el derecho a la educación se constitucionaliza el voucher, votan en contra de la gratuidad de la educación superior, entonces se pone en riesgo la educación superior tal como hoy día está legislada. Se habla sobre el derecho preferente de los padres con respecto a la libertad de enseñanza. Entonces a nosotros nos complica porque no ven al niño como sujeto de derechos, sino que aquí quien es más que responsable, quien tiene toda autoridad frente al niño, a los niños, hablando de niños, porque además constitucionalizaron todos niños menores de 18 años, por lo tanto un niño que, no sé, supongamos hay niños que pasan de transición porque quieren, no sé, optar, porque sienten que ellos tienen o pertenecen a las diversidades sexuales, por ejemplo, podría el padre, ¿cierto?, llevarlos al psiquiatra, al psicólogo, o sea, hay cuestiones que en realidad son para nosotros aberraciones, ¿ya? Bueno, como entienden la libertad de enseñanza, ellos entienden que la calidad y la equidad en el acceso y permanencia, por lo tanto hoy día podría inclusive quedar inconstitucional leyes que hoy día han ido favoreciendo a las escuelas que tienen menos recursos, que son las subvenciones, y que son como por ejemplo estos apoyos de la subvención especial preferencial.
¿ya? Para los niños no solo los que tienen necesidades educativas especiales, que son las platas CIE, sino que también las escuelas que tienen mayor vulnerabilidad. Pero además se abre la puerta al lucro de la educación parvularia, porque no está regido. Recuerden que hoy día solo está que hoy día se ha normado legalmente, ¿cierto? Que no se puede lucrar en la educación básica y media y en la educación superior, pero hoy día se levanta una norma que establece la obligatoriedad y la coordinación del sistema gratuito a nivel de educación parvularia. Entonces, si no está regulado, porque no está regulado, nosotros pedimos que esto fuese regulado, por supuesto que se abre el lucro en la educación parvularia. A nosotros nos parece que es muy, muy complejo, pensando además que ellos votaron en contra de una norma que nosotros levantamos, que hablaba sobre dejar constitucionalizado, ¿cierto?, el fin del lucro en la educación. Ellos la votaron en contra. Pero tenemos otras normas, y voy a cortar un poco porque me estoy extendiendo demasiado, como por ejemplo cuestiones que ustedes han conocido, ¿cierto?, que tienen que ver con que se abre la puerta a todo el derecho de quien está por nacer, a diferencia de lo que sale hoy día en la Constitución actual, es del derecho de del que está por nacer, ¿cierto? Entonces se abre la posibilidad que se inconstitucionalice, que se lleve al Tribunal Constitucional, ¿cierto?, este debate democrático, que abre la posibilidad a que muchas chilenas puedan optar por el aborto 3 causales en 3 situaciones súper específicas. Y yo quiero decirle que más de la mitad de las mujeres que hoy han utilizado este derecho son niñas menores de 14 años que han sido violadas por familiares directos, ¿ya? Y además es una cifra muy menor a nivel nacional. Estoy hablando del aborto 3 causales en su conjunto. Pero además también hoy día ellos prometieron que iban a bajar una enmienda que hablaba sobre la posibilidad de darle este beneficio a los asesinos de Punta Peuco, ¿cierto?, que cumplen reclusión en Punta Peuco, que hoy día pueden ir a terminar pueden terminar su condena en su domicilio. Contarle que nosotros pedimos las cifras y la mitad de quienes pueden acceder a este beneficio son quienes están recluidos en la cárcel de Punta Peuco, pero los otros están condenados por delitos de violación y delitos violentos, ¿ya? Y que son mayores de 75 años. Entonces yo me pregunto, ¿también la norma va a regir para ellos, para los violadores? ¿Va a regir para asesinos? ¿Va a regir para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en tiempos de la dictadura cívico-militar? Por lo tanto, por eso es que hoy día nosotros decimos esta Constitución se escribió a la medida de las derechas, principalmente de republicanos, que hoy día tiene la mayoría y es finalmente quien tiene el sartén por el mango, como se dice. Ellos son responsables del éxito o del fracaso de este proceso, pero con la ayuda de Chile Vamos, que hasta ahora sigue siendo el vagón de cola de republicanos. Entonces, en estos días, compañeros y compañeras, son días cruciales porque nosotros hemos buscado todas las formas, todas las mesas que se han instalado para poder llegar a negociar y para poder lograr un acuerdo para Chile, para los chilenos y chilenas, ha sido por iniciativa de este sector, por el sector del que yo soy parte. Y nos dicen, es que ustedes, la izquierda, es intransigente. Por supuesto que no podemos permitir y ceder que ellos constitucionalicen las ISAPRES, las ANCP, que quieran lucrar con la educación, que vayan en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que pongan en riesgo, ¿cierto?, este avance en materia legislativa de los derechos de las mujeres que tiene que ver con el aborto de causales, que se haya borrado de todo, se haya borrado todo de todo el texto, la paridad, que solo se haga mención en un solo literal, el reconocimiento a los pueblos originarios y nada más. Hay muchos temas que para nosotros así es súper complejo, que hoy ya se levante un capítulo de Fuerza Armada, pero que nosotros, que ellos hayan votado en contra, porque nosotros estamos en contra, no estamos en contra de la Fuerza Armada, todo lo contrario, entendemos cuál es su rol y su función, pero ellos debiesen estar en el capítulo del Poder Ejecutivo, porque es el Poder Ejecutivo
quien finalmente debe dar la orden y ordenar, ¿cierto? No es un poder distinto del Estado, ellos están bajo la tutela del Ejecutivo, pero además votaron en contra de una enmienda que nosotros levantamos, una norma que nosotros levantamos, que hablaba sobre una enmienda renovada, que hablaba sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de otros. Ellos la votaron en contra. Entonces, por supuesto que nosotros, entendiendo que tenemos también, o sea, es súper justificado, nadie podría decirnos por qué desconfían, pero vivimos años de terror, en tiempos de dictadura cívico-militar, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros hoy día veíamos que si bien se podía tener un capítulo de Fuerza Armada, que nosotros igualmente lo votamos en contra porque no nos parece correcto, pero que por último hubiesen hecho un gesto al pueblo de Chile, la ciudadanía, que hubiesen votado a favor de esta enmienda que era levantada por nuestro sector, que hablaba sobre el respeto a los derechos humanos, pero esta enmienda igualmente fue votada en contra. Entonces, en estos días se vive todo un tema bien complejo para el pueblo de Chile, no solo para la izquierda, no solo para el mundo progresista, se vive en tiempos de mucho riesgo. Y por eso es que nosotros estamos poniendo las alarmas. No solo nosotros, los consejeros, lo han señalado la expresidenta Michelle Bachelet, o sea, lo señalan hasta personajes de su sector, o sea, lo ha señalado la alcaldesa Evelyn Matei, por ejemplo, pero el presidente de la Corte Suprema ha hecho, el Contralor también hizo una crítica sobre las enmiendas, donde se le quitan atribuciones a la Contraloría. Entonces, no es solo el sector de la izquierda que hoy día está preocupado de lo que está pasando en el Consejo Constitucional. O sea, hoy día son muchos y muchas quienes se han pronunciado con respecto a eso. Y en estos días vivimos días cruciales, porque si nosotros no logramos acuerdo ahora en la comisión experta y llegamos a la votación el día lunes 16 con el texto, un texto muy similar al que se votó el miércoles, que terminó de votarse el miércoles pasado, la verdad es que nosotros no tenemos buenas noticias, no tenemos buenas noticias para el pueblo. Nosotros hicimos todo lo que pudimos, créanme que esto hubiese sido peor si no hubiese estado la izquierda ahí, porque nosotros contuvimos, hicimos control de daño con muchas de las normas, pero lamentablemente debo decirles que a pesar de todos nuestros esfuerzos, no pudimos lograr los acuerdos que requeríamos. Todavía hay tiempo para lograr esos acuerdos, por eso es que nosotros no estamos en una posición de hoy día llamar a votar de determinada forma. Estamos esperando que las derechas se abran para que esto ocurra. Creo que hoy día tenemos que agotar los espacios de poder lograr estos acuerdos, entendiendo que muchos de nosotros estamos muy convencidos de querer una nueva y buena constitución, la casa de todos, como le decimos, pero también hay un sector importante de nuestra población que votó rechazo el texto anterior, y hay una población importante que votó por la ultraderecha. Entonces también entendemos que esto es complejo. Para nosotros, para nuestro mundo, decimos si queremos, y tal vez vamos a tensionar para hacer otro proceso. Yo la verdad es que a mí me complica y me complica hasta que este proceso constitucional sea exitoso para ellos y que se pueda aprobar un texto en las condiciones en que yo les digo relatamos. Porque tiene buen lejos, si ustedes lo ven, tiene muy buen lejos, porque hay normas que se ven muy bonitas, pero si uno mira de cerca, se da cuenta de los horrores que contiene cada una de ellas, que cada una de las enmiendas que ellos levantan tienen trampas. Por ejemplo, en el derecho, si se habla, en el derecho laboral habla sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres de un mismo empleador, y eso impide la negociación tan fuerte, entre muchas otras cosas. Así que bueno, estamos en momentos decisivos todavía, pero creo que hoy día lo que importa es que nosotros podamos salir a informar de lo que está ocurriendo. Por supuesto, los deseo invitados para que puedan revisar
también mis redes sociales, yo ahí subo todos los puntos de prensa, subo todas mis intervenciones en el pleno, todas las entrevistas que se hacen y también las enmiendas, levantamos las enmiendas y les decimos esto es regresivo por tal y tal motivo, ¿ya? Así que eso, y muchas gracias por la invitación y me puedo quedar 10 minutitos porque después tengo que entrar a otra reunión para las preguntas y muchas gracias. Gracias. Gracias, compañera. La verdad que ha sido una... Oye, un saludo a Alexis que es de mi comunal, del comunal La Feria. Sí, de mi regional, Cristina Carrera. Ha sido una buena análisis, una buena disertación de lo que está pasando. Pero hay algunos compañeros que quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta en particular, que me levanten la mano o prendan el micrófono. Yo solo les pediría que si pudiesen hacer preguntas, porque me tengo que ir pronto, tengo otra reunión, porque yo sé que hay mucho que reflexionar, pero la Sí, verdad no, es que estoy un poquito complicada con los tiempos. ya, que habíamos acordado con la compañera Josefa hasta las 9, pero ya ahí lo vemos. Veamos que Apolo y otro compañero más que quiera hacer, juntemos las consultas y después la compañera responde. Apolo y después Luis Fuente. Apolo, prende el micrófono. Emilio, prende el micrófono de Apolo. Ahí sí, gracias. Bueno, primero, gracias compañera por la disertación. Ahora, lo que obviamente logramos entender de su presentación y por lo que nos hemos enterado y leído e investigado en la prensa, prácticamente es imposible que podamos lograr que la derecha en su conjunto pueda llevarnos a una constitución más justa y más participativa. Incluso no tenemos ninguna opción de cambio dado que ellos son mayoría. Para hacer cualquier cambio vamos a precisar 30 votos y no los tenemos. O sea, de esos 30 votos, 2 votos deberán ser de los republicanos. Entonces, la cuestión es que está claro, no vamos a tener la constitución mínimamente democrática, por lo tanto hay que jugársela por el rechazo. No, yo creo que no es tiempo de lamentarnos, o sea, nosotros cometimos un tremendo error, no fuimos contundentes en nuestra propuesta de nueva constitución, fueron fallas y eso hay que reconocerlo. Y bueno, nos ganaron en la última elección, son mayoría contundente, pero tenemos todavía una buena posibilidad. Si bien es cierto, no somos muy amigos de la encuesta, pero más del 60% del país está por votar rechazo. Entonces yo creo que esa es nuestra tarea, digamos, perseguir el rechazo y quedarnos con la constitución vigente, para luego desde ahí pelear nuevamente por una constitución más justa, más democrática y lograr convencer a nuestro pueblo, sacarlo de la ignorancia que está. Lamentablemente esa es una realidad. Nuestro pueblo vota por quien más propaganda hace. Así que yo por lo menos estoy 100% claro que debemos luchar por el rechazo. Gracias. Compañero, quiero solo hacer una acotación, ¿Qué? perdón. Sí, Sí. una acotación cortita. Bueno, primero yo no estoy llamando a votar rechazo en este momento. Creo que tengo que dejar la puertita abierta para que en estos días podamos lograr acuerdos, ¿ya? No, por supuesto no me voy a meter en la decisión que ustedes tomen, para nada, pero también quiero hacer una pequeña corrección. Hace 2 semanas la CADEM señaló que que el rechazo tenía un 59%. Hoy día baja al 53% en las últimas semanas y sube que no es el rechazo, es el en contra, y sube el a favor, sube 4 puntos. Ellos tienen todos los medios de comunicación, todo el dinero para poder hacer campaña.
Por lo tanto, yo no me confiaría en que la gente va a votar como nosotros creamos que debiese votar. ¿Ya? Por lo tanto, ya es necesario que no podemos seguir con la carnicería de bruja, que quién votó rechazo y por qué votó rechazo. Hoy día hay que ir a decir la verdad. Y lo triste que es este texto constitucional y lo regresivo y que inclusive es peor que la Constitución actual. Por lo tanto, nosotros siempre exigimos a ellos. Ni siquiera Pinochet se atrevió tanto, ni siquiera Jaime Guzmán se atrevió tanto como se han atrevido ustedes. Pero yo la verdad es que no me confiaría en que la gente va a votar de una determinada forma como nosotros quisiéramos. Así que hay mucho que hacer. Gracias. Gracias. Es cierto lo que dice la compañera, porque leí en la mañana que no sé qué potentado del sur ya compró una radio, la radio Tiempo, no sé, algo José así. Antonio Cast compró una radio. José Antonio K, ya, pero se le atribuían a un tipo del sur. Luis Fuentes. Sí, mira, un poco Apolo hizo un análisis que yo iba a hacer, por lo tanto no voy a entrar en eso. Y Karen, somos floridianos, yo soy del PS de la Florida, Karen, tú estuviste hace un poco más de un mes atrás en un encuentro, un ampliado nuestro, fuiste bastante clara en ese entonces, pero me queda una duda, tú en ese entonces planteaste que mientras una enmienda de los republicanos sea aprobada en el Congreso, sea presentada en la norma, votábamos rechazo, y hoy día tú planteas algo un poquito diferente. Pero yo comparto con Apolo de que nosotros en este proyecto, en este texto constitucional que se está presentando, no hay ningún punto que nos favorezca. Independientemente de que pase, todas esas enmiendas no va a ser posible, por más cocina, por más negociación que tengamos, poder revertir toda esa enmienda que están presentando los republicanos y la derecha, ¿no? La derecha en conjunto. Por lo tanto, yo también, al igual que Apolo, soy de lo que en este momento creo que independientemente de los posibles maquillajes que le hagamos al texto hoy día desarrollado por los expertos y por el Consejo Constitucional, nosotros deberíamos trabajar por el rechazo, porque obviamente esta constitución, o en este caso el 17 de diciembre no es rechazo y apruebo, sino a favor o en contra. O sea, nosotros deberíamos trabajar en contra de este proceso que es espurio, ¿no? Y que va a ser, es como tú también lo dijiste, Karen, ahora, es peor que la Constitución del 80. Yo prefiero luchar, hemos luchado 43 años por derrotar esta Constitución del 80, creo que es más fácil seguir luchando contra la Constitución del 80 que en una que nosotros vamos a legitimar en poco más de 60 días después. Mi pregunta es, ¿tú sigues manteniendo que no hay que votar en contra? Primero decirles que yo nunca he visto en ningún espacio, ni siquiera un espacio partidario, que hay que votar en contra. Nunca lo he dicho, ni siquiera en los espacios partidarios. Y aquí está un compañero del partido, el compañero Alexis, que es testigo, si es que estaba los ampliados del partido. ¿Ya? Porque lo que la derecha busca es que, sobre todo el Partido Comunista, nos baje el proceso. ¿Ya? Y nosotros hemos dicho que vamos hasta el final del proceso. ¿Ya? Y no torpedeando, nosotros estamos tratando de lograr los acuerdos, de verdad. Y por eso es que digo, o sea, aquí nosotros no estamos esperando un acuerdo que sea cosmético, ¿ya? Aquí lo que tiene que ocurrir es que haya voluntad de parte de Chile Vamos y de Republicano y que diga, ok, esto es malo, oye, hay que entender que la Constitución no es de un sector, ¿ya? Sino que esto es malo y ok, vamos a lograr los acuerdos para que esto sea aprobado, para que sea aprobado y que sea aprobado de conjunto. Por lo tanto, aquí tiene que ser la casa de todos. Pero por supuesto que aquí hay cuestiones que para nosotros son intransables. Logramos mejorar la salud constitucionalizando las AFP, las ISAPRES, perdón, logramos constitucionalizar el sistema de pensiones y constitucionalizamos las AFP. Yo me pregunto si eso es así. Llegamos a este espacio para dar un debate democrático nuevamente, o regresivo, ¿cierto? Poniendo en tela de juicio las otras causales, no. Al revés, no llegamos a eso. Lo que hicimos, llegamos a este proceso porque el 18 de octubre lo que pasó es que la gente, los chilenos y chilenos, dijimos estamos cansados de vivir tanta injusticia. Y dijimos basta. Y eso finalmente da
pie para que haya un primer proceso constitucional y un segundo proceso constitucional. Entonces, no estamos para cambios cosméticos. Aquí el acuerdo que se tiene que hacer no tiene que ser una cocina, aquí tiene que ser de cara al pueblo, y siempre yo lo he señalado así, y tiene que ser un acuerdo global, con todos, ¿ya? Y no me refiero a que nosotros queremos el todo o nada, sino que aquí cuestiones que son de sentido común, ¿ya? O sea, hoy día se aprueba una expresión de contribuciones donde dejamos a muchos municipios que son pobres, que utilizan la plata del Fondo Común Municipal para poder pavimentar calles, levantar plazas, etc. Y hoy día se le quita, ¿saben cuánto porcentaje de la población en Chile paga contribuciones en su casa? El 23%. Y principalmente son en las comunas de Vitacura, La Barnechea, Las Condes y Ñuñoa. Si bien San Miguel paga, La Florida también paga, pero el porcentaje es muy menor. Y de hecho, la gran mayoría de las personas que están en edad, que están jubiladas, no pagan contribución, ¿ya? Entonces, el chileno cree, y se va a dejar llevar por esto, no vamos a pagar contribuciones. Y va a ser súper bueno que no paguen contribuciones. Pero la realidad en la práctica es muy poco el porcentaje de los chilenos y chilenas que pagan contribuciones. Finalmente es un impuesto, que ese impuesto se reparte para todos los municipios y quienes fundamentalmente ocupan ese fondo común municipal son las comunas más pobres de nuestro país y la ocupan para entregar la mejor calidad de vida a los chilenos y chilenas. Bien, ¿alguna otra inquietud? Raúl tiene inquietud. Raúl, la última. Sí, compañero, saludarlos a todos. Yo no quiero hacer una pregunta, yo quiero hacer una pequeña reflexión respecto a este proceso. Yo no sé por qué nosotros podemos pensar que la derecha va a ceder en sus criterios y en su objetivo. La derecha tiene el sartén por el mango, compañero. Si se aprueba esta propuesta, va a ser una propuesta hecha por ellos. Si se rechaza, o como decía un compañero, si no se aprueba, queda la constitución vigente, que a la derecha no le incomoda, sobre todo a los republicanos. Hay que acordarse de que los republicanos, compañeros, no tenían y no tienen ningún interés en cambiar la actual constitución. Ellos se sienten cómodos con la constitución que está en este momento rigiendo. Entonces, hay un poema por ahí, creo que de un poeta, que dice que tiene un cuchillo en la espalda, ¿no es cierto? Si me lo dejas, me muero, y si me lo sacas, me mata. O al revés, ¿ya? Pero yo creo que estamos en el peor de los escenarios, ¿ya? En cualquier circunstancia, compañero, estamos perdiendo. A mí me parece que el minuto que nosotros tenemos hoy día es de hacer un análisis crítico respecto de todo el proceso. ¿Por qué hemos llegado a lo que hemos llegado? ¿Por qué hemos llegado a que redacte una nueva constitución el sector político de este país que no quiere cambiar la constitución? ¿Ya? Y yo pienso que ahí es donde hay que poner el acento. Lo demás, compañeros, yo estoy convencido de que ¿por qué a la derecha le vamos a pedir que haga lo que no quiere hacer? ¿Por qué a la derecha le vamos a pedir que en una actitud, digamos, de benevolencia o de buena voluntad o de indulgencia, ¿no es cierto?, vaya a permitir que se aprueben algunos principios o algunas propuestas que a nosotros nos parecen intransables? Yo cuando escucho a la compañera decir, hay cosas que son intransables, compañero, pero intransables ¿sobre qué base? Sobre una base que somos absoluta minoría. Una absoluta minoría no puede exigir, y eso es un hecho real, ¿ya? Entonces, yo creo que los dados están corriendo. A mí me parece que yo estoy de acuerdo, yo prefiero la
la constitución que tenemos hoy día a aprobar una constitución que va a salir a la medida de la derecha, pero a mí me parece que es absolutamente necesario hacer un análisis autocrítico de por qué llegamos a donde estamos. Y ese análisis yo no lo he visto, ni siquiera en la presentación que la compañera hace. La compañera nos muestra todo lo malo de la Constitución, de la propuesta, de la cual nosotros estamos conscientes y conocemos todo lo malo que tiene. Pero ¿cuál es la opción de poder cambiar eso? Compañeros, necesitamos 2 votos de los republicanos para poder instalar alguna de las ideas que nosotros tenemos. ¿Los vamos a tener? Necesitamos no solamente 2 votos republicanos, sino que necesitamos los votos de la derecha completa. ¿Ya? Entonces, compañeros, yo creo que este tema está, yo diría, resuelto. No hay ninguna motivación para que la derecha cambie de su actitud. No hay. No hay una correlación de fuerza favorable, no hay un ambiente favorable. Yo creo que esta constitución corremos el riesgo de que se apruebe, por poco, pero que se apruebe. Entonces, tenemos que ser capaces de analizar el tema desde ese punto de vista. ¿Cómo llegamos a donde estamos? Eso compensa. Compañera, si quiere contestar, cortito para que usted Sí, dejar compañero, la pero muy libertad. poquito porque me tengo que ir. Sí. Sí, Bueno, sí. primero decirles que yo concuerdo con muchas cosas de lo que planteaba el compañero Raúl. Yo debo decirles que yo no me quiero quedar con la constitución actual. Yo no prefiero la constitución actual. Pero tampoco nosotros estamos disponibles a llamar a aprobar un texto constitucional que sea peor que el actual. ¿Ya? A eso quiero solo señalar eso. Creo que hay otras formas de cómo nosotros podemos seguir luchando por tener una buena y nueva constitución. ¿Ya? Yo no bajaría los brazos. Y segundo, por supuesto que nosotros tenemos una correlación de fuerza que no nos favorece, pero distinto es que nosotros digamos, ok, llamamos al pueblo de Chile a votar, de determinada manera, pero si nosotros vemos que esta constitución es regresiva y es una constitución mala para Chile, por supuesto que nosotros vamos a llamar de otra manera, vamos a llamar a votar de otra manera. Y a eso me refiero que para nosotros es incansable, porque si yo me pudiese quedar con el anteproyecto como está, con algunas mejoras, créanme que yo les hubiese dicho, compañeros, si bien no es un avance significativo, es una constitución habilitante y avanzamos. A diferencia de la constitución actual, creo que el anteproyecto era un buen piso. Y podría haber hecho el llamado de decirles de la izquierda, la centroizquierda, hubiese hecho el llamado a votar de determinada manera. Porque también hay que reconocer los errores que cometimos en el proceso anterior. En el proceso anterior todos pusimos nuestra mirada en el texto que se construyó, pero nos dimos el tiempo para pensar en los mínimos comunes, pensar en qué es lo que nos unía, que finalmente eran los derechos sociales, ¿cierto? Mejorar la calidad de vida de las personas. Yo quiero decirles que yo me considero una mujer luchadora y defiendo, por supuesto, los derechos de las mujeres, pero como yo los defiendo, no es la misma forma como los defiende una mujer la población Los Navíos de acá de mi comuna. Porque la lucha feminista de ella es distinta a la que yo vivo. Ella está luchando para que su marido no la golpee, ¿cierto? Está luchando por sacar adelante a sus hijos. A diferencia de cómo otras mujeres ven el feminismo, que están luchando por el aborto libre. ¿Me entiendes? Entonces, hoy día la idea era que para ver un texto constitucional que debiese ser la casa de tres. Y yo creo que este análisis que usted hace, compañero, nosotros lo hemos hecho miles de veces en distintos espacios partidarios, con organizaciones
con el movimiento social, muchas veces. Y por supuesto que tenemos que asumir también la responsabilidad que tenemos del proceso anterior, pero también tenemos que ser capaces de mirar al futuro y decir, hemos luchado tantos años, tenemos que seguir luchando. Pero hoy día no podemos ser unos pocos los que luchemos, o unos pocos que entendamos que la realidad de este país tiene que cambiar y pasa por el cambio a la Constitución. Aquí tenemos que hacer entender a mi vecina de al frente, a la señora Rosa, que tiene que entender que la Constitución le va a ayudar a que ella no tenga que hacer una fila en la mañana, a las 5 de la mañana, para tener una hora médica. Y eso depende de lo que nosotros hagamos. Por lo tanto, yo les hago un llamado a rearticular el tejido social. Y no solo quedarnos para adentro, no solo quedarnos en la discusión con los amigos, con los que ya están convencidos. Aquí estamos todos convencidos. Lo que tenemos que salir es a salir a convencer a los que está afuera, al que está afuera, y al que votó rechazo, y al que votó por los republicanos, porque entendía que esa persona le iba a dar, iba a escribir una constitución que le pudiese dar mayor seguridad. Entonces, a eso tenemos que llegar, porque nosotros ya tenemos el diagnóstico más que hecho. Nosotros sabemos lo que está mal, y no es que nos creamos o sea, yo no lo digo de manera peyorativa y que nosotros sepamos que todo y que somos los grandes líderes que podemos cambiar el mundo, pero si nosotros ya hemos hecho este diagnóstico y hemos conversado tantas veces en estos espacios, yo creo que la tarea que tenemos ya es salir a los territorios. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Y salir a articular y rearticular el territorio. Tenemos mucha tarea que hacer. Entonces, la vecina de al frente, mi vecina, la señora Rosa, que siempre la pongo como ejemplo, porque ella vota por la derecha, vota por Carter, ¿ah? Esta vecina que está al frente, ella tiene que saber que la Constitución le va a ayudar a ella a que no tenga que hacer una fila en el consultorio, a que su pensión podría mejorar si es que ella tuviésemos otro sistema de pensiones, de seguridad social, etcétera. Tenemos mucha pega que hacer. Tenemos que salir afuera. Pero por supuesto que también concuerdo que hoy día no tenemos mucha esperanza que esto pueda cambiar. Eso, compañero. Sí. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, compañera Karen. Gracias, un abrazo para todos y todas. Gracias, Karen. Gracias. Muchas gracias, compañera, por haberse dado el tiempo de estar con nosotros. Se lo agradecemos eternamente. No, compañeros, muchas gracias también a ustedes. Me quedo con lo principal que dijo Karen. Hay que ir a trabajar a la calle, hay que bajar a la población, a la centro de madre, a todo lo que cuando nosotros éramos jóvenes, teníamos la batalla por la producción. Hoy día tenemos cabeza, conciencia, pero eso hay que ponerlo al servicio de la gente joven, partiendo de convencer en la casa para salir todo a la calle. Es la única solución. Nada ha sido gratis ni fácil en la vida de nuestro pueblo. Nosotros, los comunistas, sabemos por los años de lucha, por los años que nos pegaron, que nos mataron, no tan solo la dictadura, sino que viene de antes. Y los que están aquí presentes fueron ejemplos de lucha que debemos llevarlo a la calle. Eso, mi aporte. Muy bien, Alexis. Gracias, Alexis. Gracias, compañera. Nos vemos. Que vaya bien. Gracias. Chao. Los compañeros que se quieran quedar un rato. Mira. Espera un poquito, vamos a desconectarnos de Facebook. Corta. Lo vamos a grabar, sí, pero vamos a desconectarnos de Facebook. Espérame un segundito. Ahora sí, dale nomás. Ya, bueno. Un ratito. Unos minutos más. Sí, primero que nada, digamos, agradecerle la presencia de los compañeros. La verdad es que nosotros estamos haciendo estos conversatorios para nutrirnos un poco más de cuáles son las herramientas y cuáles son los artículos que debemos aclararle, como decía la compañera y como decía Alexis, a nuestros vecinos, nuestros amigos, partiendo por la familia, después los vecinos, los amigos, en su momento. O sea, nosotros sabemos que estamos más claros que la cosa va para votar en contra, pero la compañera tampoco, y lo digo, digamos, de la vida militante,
ni nuestro partido ha querido todavía llamar a votar en contra, ni la CUT tampoco ha llamado a votar en contra, pero va a existir el momento en que se haga. Este no es el momento porque igual, digamos, están utilizando todas esas herramientas, digamos, de vocería, digamos, para desprestigiar, digamos, después de que el Partido Comunista está llamando ya a votar en contra. Por eso, digamos, yo comprendo la posición de la compañera. Y lo otro es que vamos a seguir con estos conversatorios, compañeros, digamos, conversando con distintas personalidades. El jueves tenemos un conversatorio con una economista que es de ciencias sociales, recuerdo. Bueno, es académica de la Universidad de Santiago, compañero. La vez pasada, en el proceso anterior, la tuvimos y fue muy aplaudida, digamos, por todos, por su intervención. Ella es experta, digamos, en los derechos económicos, sociales y culturales, Marcela Vera. Además, digamos, participa bastante en el SENDA. Ella es directora del Instituto Abierto de la Universidad de Recoleta, así que es una buena personaje para poder también compartir algunas cosas que tienen que ver con este proceso constitucional y de lo que también, digamos, el punto de vista económico del país. Así que los dejo invitados para el jueves a las 8 nuevamente. Y les vamos a enviar el link. Lo ideal es que ingresen a las 19:45 para empezar justo a la hora, porque generalmente, bueno, no en el caso de la Marcela Vera, pero en el caso de algunos, como la compañera que me había dicho una hora porque tenía otro conversatorio, así que por eso de repente, digamos, son los espacios pequeños, digamos, al punto de vista que no se pueden alargar mucho las conversas, pero hay que ser, digamos, más específico. Además, la compañera utilizó un gran tiempo. Me parece que fue una buena disertación y quedamos, digamos, a la espera de poder encontrarnos el jueves. Así que muy buenas noches. A ver, Oye, Alex, espera un poquito, ¿se puede? 30 segundos. ¿ya? Es que el compañero Igor pregunta o dice de acuerdo que hay que salir a la calle, pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje en el lugar en que estamos. Yo estoy en una zona agraria que tenemos que ir a velar por el derecho al agua y la recuperación y el tema que hay que ver con los campesinos y todo lo que significa este tema. Entonces, cada uno de nosotros en el lugar que está debe incorporarse en ese sector en específico para empezar el trabajo antiguo, convencer a la gente. Eso. Sí, yo creo que ya al final de este proceso, ya cuando sepamos, inclusive nosotros como corporación, vamos a hacer un análisis y vamos a condensar, digamos, cuáles van a ser las temáticas en que debemos salir a explicarle a la gente y decirle, digamos, por qué estamos llamando a votar en contra. Arriba. Compañero, 10 segundos. Yo creo que, por lo que escucho, compañero, hay mucho voluntarismo y hay mucha dispersión. Tenemos que sentarnos a hacer un análisis más reposado de la situación. Estamos un poco ansiosos, ¿ya? A mí me parece muy importante que estas conversaciones sean en algún minuto solo entre nosotros, digamos, para poder hacer una evaluación de lo que tenemos por delante. Yo creo que no tenemos más opción, compañeros, que pensar en el rechazo, pensar en rechazar esta propuesta, a pesar de que eso signifique quedarnos con la constitución que hay. Pero bueno, insisto, hay mucho voluntarismo y yo los veo muy ansiosos y yo creo que la ansiedad nos puede complicar. Bien, bien. A ver, o sea, yo pienso que a haber un momento en que lo podemos hacer. O sea, esperemos, digamos, cómo avanza esta cosa un poquito más y a raíz de estos conversatorios que tenemos programados y después hacemos un análisis entre nosotros y de ahí ya
salimos a la calle en nuestro espacio a trabajar este tema. El próximo martes debería estar ya el texto definitivo 60 días antes de la Exactamente. elección, y ahí yo creo que es una buena instancia como para poder conversar lo que dice Raúl. Me parece. Me ¿Me parece. parece? Bueno, compañeros, gusto en verlos, saludarlos y nos vemos el próximo jueves si nos pueden acompañar. Muchas gracias. Un gran Sí. abrazo, compañero, a todos. Que tengan Oye, buena un- tarde. Que estén muy bien. Un cuídate. abrazo a todos. Chao. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos el Gracias, Camilo, jueves. gracias, Chao. Fernando.